Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a intentar responder a la pregunta ¿por qué obra comenzar a leer a Fyodor Dostoyevsky? Obviamente en este video vamos a partir de mi experiencia de lectura de distintas novelas de este autor. Pero desde ya les digo que si algún título o alguna síntesis de alguna obra que ustedes hayan leído les llama mucho la atención, les atrapa, les recomiendo que vayan por ahí porque obviamente eso es una gran motivación para poder comenzar por este gran autor del siglo XIX, este literato ruso, que obviamente sus novelas han trascendido su época, el espíritu de su época y llegan hasta nuestros días y por más que nosotros sepamos de qué van algunas de sus novelas, como por ejemplo Crimen y Castigo, que vamos a comenzar con el análisis de esta gran obra, me parece que siempre es bueno leerlas y cualquier resumen, incluso los que hacemos en este canal y muchos que he visto que son muy buenos, pero no terminan nunca de agotar el contenido de la obra, así que la intención de estos videos es obviamente acercarles a algún tipo de análisis, de resumen de las obras, pero siempre recomendando que ustedes vayan a leerla y pasen por la experiencia de atravesar por cada una de estas páginas que nos llegan de Dostoyevsky. Bueno, Crimen y Castigo, la obra más reconocida, que más renombre tiene de Dostoyevsky. Esta es de Editorial Coligüe, una de las obras más importantes y además que tanto se discute en distintos grupos de lectura, grupos de Facebook y demás, siempre no se trata de buscar esta idea de Raskolnikov con el superhombre y también relacionarlo con Nietzsche y otras cuestiones más. Raskolnikov, un joven estudiante que encarna ciertas ideas nihilistas, que intenta buscar esta idea de Napoleón o lo napoleónico, esto de transformar la humanidad, transformarse uno mismo, ponerse en juego, y obviamente esta discusión entre liberales y conservadores que aparece también en el siglo XIX, o tengamos en cuenta que la Revolución Francesa también tiene un fuerte impacto durante este tiempo en Europa, sobre todo también ahí en Rusia, y esto es lo que intenta de alguna manera marcar Dostoyevsky a lo largo de sus distintas novelas, no solamente en Crimen y Castigo. Y este personaje que intenta transformar la humanidad o salvar la humanidad a partir de un hecho criminal, pero que estaría de alguna forma perdonado por la intencionalidad que eso conlleva, que es un bien mayor, alcanzar un bien mayor. Este Ese personaje que intenta ser Napoleón y transformar el mundo termina siendo un piojo, ¿no? Ahí aparece también la cuestión del poder, el tema de la voluntad dentro de la humanidad misma, y eso es un tinte muy particular de la literatura de Dostoyevsky que intenta dar con la característica de la libertad y con la existencia humana. Entonces ese cuestionamiento, ese análisis psicológico y filosófico que tiene la literatura de Dostoyevsky hace que obviamente nos sigue interrogando a nosotros lectores hoy día. Entonces, obviamente, nosotros podemos decir que buscamos el asesinato de Raskolnikov a la usurera por esta idea, pero bueno, toda la sintomatología, todos los problemas fisiológicos por los cuales y psicológicos por los cuales atraviesa Raskolnikov después de aquel asesinato, tema de la contracara de aquel personaje que hace de doble que es Sonia, con el tema del perdón, la redención, la compasión, además de los sufrimientos y los dolores que tiene el personaje de Sonia en contraposición ahí a Raskolnikov, es aquello que realmente hace muy atrapante e interesante la lectura. Además tiene un ritmo de escritura, un ritmo de lectura que podemos llevar nosotros que es muy ameno, muy apetecible, así que súper recomendable si les interesa comenzar por Crimen y Castigo y además se van acostumbrando a las novelas largas de este autor que mucho valen la pena. Dentro del mismo periodo de Crimen y Castigo de la escritura tenemos El Jugador, una novela mucho más corta y dentro de todo también obviamente pertenecen al periodo posterior del trabajo forzado en Siberia y del servicio a la milicia que había realizado Dostoyevsky.
Así que este texto de 1866 refleja el problema de la patología de Dostoyevsky, este tema por el juego, y además que durante sus distintos viajes a Europa iba recorriendo ciudades como Wiesbaden, Baden-Baden, Dresde y demás, donde tenía esta afición por el casino, por el tema del azar, por arriesgarlo todo, esta intencionalidad de perderlo, y que lo lleva también de alguna forma a empeñar, a vender las cosas que tenía, a pedir plata, deber a prestamistas, tener que firmar contratos, empeñar hasta incluso sus obras, su escritura y demás, por el problema del juego. Tema que nunca se curó, sino que por el cierre de distintos casinos durante esa época, digamos que se retrotrajo un poco también al tema de la patología de ludopatía que padecía el propio Dostoyevsky. Así que muy interesante. Para aquellos que quieran decir, bueno, comienzo con una novela corta, a ver si me interesa ir por más de Dostoyevsky, el jugador. Obviamente también ahora vamos a hablar, tengo por acá una biografía de Dostoyevsky que he recomendado en el canal, que hemos analizado, que es de Henry Troyatfiord, Dostoyevsky, editorial El Ateneo. Lo que tiene de bueno es que analiza tanto las experiencias de vida de Dostoyevsky desde la infancia hasta su muerte, y va comparando también el análisis en los periodos que ha escrito sus distintas novelas, y cómo los temas principales y secundarios de esas novelas tienen relación directa con las experiencias de vida, con aquellas personas y la clase social con la que se relacionaba Dostoyevsky, y cómo todos esos problemas el problema del juego, el problema de los amoríos, el problema de sus años en Siberia, la relación con su hermano, el problema de la epilepsia, de las distintas enfermedades y demás, todo eso que experimentó Dostoyevsky aparece también en sus novelas. Entonces va analizando, va intercalando este texto de Troyat entre las novelas, el tiempo de periodo de preparación, de escritura y publicación de las novelas con sus experiencias de vida. Así que súper recomendable para poder comprender incluso hasta mejor estas novelas que vamos a ir mencionando a lo largo de este video. Obviamente en el canal hay un video exclusivamente sobre el texto de Troyat. Vamos entonces a analizar los demonios. Esta es la última novela que he leído hasta el momento de Dostoyevsky. ¿Qué son los demonios? Bueno, los demonios, a mi humilde entender, son las ideas que encarnan los distintos personajes que aparecen en la novela. Tenemos que entender esto. Bakhtin, cuando analiza las obras de Dostoyevsky, dice, bueno, en esta apertura de la literatura moderna la trae Dostoyevsky a introducir lo que él denomina como polifonía. Hay una pluralidad de voces. Esas voces las representan los personajes. Los personajes son la encarnación de distintas ideas, de distintas posturas que discuten, que cada una, es decir, antes hasta el momento solamente se planteaba una idea que generalmente respetaba la idea del autor, y ese personaje principal o esos personajes atendían a esa idea. Acá hay una pluralidad de voces donde todos discuten y compiten, y cada uno lleva al extremo, y eso es lo que lo permite Dostoyevsky en sus personajes, al cargarlos de algún problema psicológico, fisiológico, que al padecer histeria, fiebres, epilepsia y demás, a descomponerse, a tener problemas intestinales, alucinaciones y demás. Lo que hace es que se permitan los personajes decir y expresar y hacer cosas que nosotros quizás no nos atreveríamos, ¿no? Entonces eso hace bastante interesante, y sobre todo en esta novela de los demonios de Dostoyevsky me parece que lo lleva bien al extremo, lo patenta de una manera en el cual, si en Crimen y Castigo
había un homicidio y eso llevaba al personaje a lo más bajo, acá se discute el problema entre el homicidio y el suicidio, donde también hay un intento de revolución, donde hay una discusión entre los nihilistas y los conservadores, esta discusión entre los eslavófilos y los liberales que traen ideas de Europa, de América, etcétera, y quieren introducirlas y generar una revolución en el pueblo ruso, que tiene sus ideas eslavófilas e incluso ortodoxas. Y bueno, cómo se discute, cómo se genera toda esa tensión, cómo se genera la trama. Tenemos un análisis bien detallado de los demonios, súper recomendable, me encantó, y además está basada en un hecho real que es el asesinato de un estudiante a manos de un grupo dirigido por Nechayev, que era un nihilista también revolucionario que estaba influenciado muy fuertemente por Bakunin. Así que de hecho hasta incluso parodia con Karmasinov, un personaje simulando a Turgenev, que era un escritor ruso también de la época de Dostoyevsky, y con quien tenía determinada Spannung, determinada tensión, Dostoyevsky con Turgenev. Así que súper recomendable Los Demonios. Incluso si comienzan por Crimen y Castigo, pueden pasar para Los Demonios, que realmente se los recomiendo. Yo había pasado por otras obras antes, pero más que recomendable. Bueno, Humillados y Ofendidos, también posterior a Siberia, pero un poquito más breve y también súper interesante porque todos los temas principales y secundarios que aparecen en las distintas novelas también aparecen acá. El tema de los amoríos, cada personaje o el héroe de la trama que siempre tiene su doble y se encuentra con su doble, el tema de aquel que quiere romper con la barrera moral, con los límites establecidos y encuentra que no es capaz de resistir aquello que intenta romper, entonces necesita ser atendido por un abrazo de compasión, de redención. Entonces eso también aparece acá en estas novelas. Dice, esta es la primera novela larga del gran escritor ruso después de su retorno de Siberia, donde estuvo deportado varios años. El héroe de la obra, un personaje inquietante y complejo, Vanya cuenta su propia historia. El núcleo argumental se basa en torno a la pugna de Vanya con otra persona por el amor de una misma mujer. Obviamente el propio Dostoyevsky ha pasado por estas experiencias, incluso como describe Troyat, esta idea de, bueno, es un amor no correspondido, entonces simulo que me rindo frente a ese amor y dejo que sea feliz con el otro pretendiente, pero en realidad nunca deja a Dostoyevsky de entregar y dejar de luchar por aquello que quiere. Es una novela también muy recomendable. Pasemos entonces a El Idiota. Hemos hecho un análisis y resumen también completo de esta novela. Les repito, siempre es mejor atravesar por la experiencia de la lectura. Esta es una novela larga, incluso como he mencionado, el ritmo de lectura del Idiota me ha costado un poco más que Crimen y Castigo, que Los Demonios. Las otras es como que uno quiere devorarse la novela, saber qué es lo que pasa. En esta quizás me costaba un poco más volver a agarrar la novela el otro día y seguir leyendo, de atravesar aquellas páginas porque decir, bueno, ¿cuándo pasa algo, no? Pero bueno, hay toda una discusión por lo... Me parece que en esta fue la primera novela que me pareció bastante claro el tema del nihilismo. Dice, los nihilistas son a veces gente instruida, hasta culta. Estos son solo gente de acción y de negocio. En realidad es una especie de secuela del nihilismo, pero degenerada. Para esto no es cuestión de combatir a Pushkin o de desmembrar a Rusia. Se consideran con derecho a todo. Si desean una cosa, no se detienen ante ningún obstáculo. Y bueno, aparece también todo un problema, una carta de un personaje que quiere llevar a cabo el suicidio. El tema de la idiotez con respecto al tratamiento del príncipe Mishkin, que también viene de Europa y se introduce a Rusia. Se encuentra con rodeado de una sociedad donde todos quieren sacar el mayor provecho individual y aprovecharse de la bondad, de aquella compasión, del perdón, de esta actitud
que tiene el personaje del príncipe Mishkin, y obviamente el idiota como figura del tipo de Jesús que después va a hablar Nietzsche en el Anticristo. Así que bueno, tiene todo un análisis psicológico, fisiológico, incluso como a partir de toda esta competencia que se genera alrededor de los personajes listos que intentan aprovecharse de Mishkin, cómo le retorna la enfermedad de la epilepsia, y después, bueno, toda una discusión por el amor que se disputa tanto Mishkin con otro de los personajes, y cómo termina pasando un homicidio, ¿no? Y obviamente termina con el colapso psicológico, mental de este personaje, que muy bien describe y analiza Dostoyevsky en esta obra. Me costó leerla, como digo, pero cuando terminé de leer la novela me pareció fantástico, fantástico cómo hace Dostoyevsky, eh, cómo nos lleva por toda una descripción de algo que es incluso hasta sobrenatural, la bondad que tiene Mishkin, pero cómo el resto intenta aprovecharse de esa caracterización, ¿no? Y bueno, la última obra escrita por Dostoyevsky, la obra Culmen, Los hermanos Karamazov, Fyodor Dostoyevsky, editorial Longseller. Esta viene en 2 tomos. Muy buena edición. Realmente no les sé decir qué tal es la traducción de la obra, pero bueno, me ha encantado. Sí les diría que si les interesa comenzar por esta obra, realmente les interesa, háganlo. Pero yo pasaría antes o por Crimen y Castigo, o por El Jugador, por alguna de las otras novelas, incluso por Gente, El Doble, Noches Blancas, demás obras que no tengo a mano para poder compartirles y mostrarles. Este, pero Los hermanos Karamazov, todo aquello que venía desarrollándose ya desde Pobre Gente, que ha sido la novela que empieza a hacer el renombre de Dostoyevsky a la fama, su primera novela ya lo lleva a un cierto reconocimiento, aunque pasa después por sus años ahí en Siberia. Y este tema de la muerte, del suicidio y demás, acá llegan a una profundidad, a un tema de análisis del deseo de la muerte del padre, que también es una experiencia que el propio Dostoyevsky atravesó. Llega acá con esta analogía, con esta metáfora de Dios, Padre, ley, orden, ¿no? Del tema moral, y este deseo de querer romper con esa estructura, de querer ocupar ese lugar o de encontrar un lugar otro, y también todo lo que tiene que ver con lo santo y cómo se pudre eso dentro de la sociedad, del mundo terrenal, y cada uno de los hijos tiene distintos deseos y pretensiones eh, con respecto a la figura del padre, y con respecto también a lo que tiene que ver con lo mundano. Y por supuesto acá después se lleva a cabo ahí una suerte de juicio y demás, y cómo estos deseos, cómo va afectando fisiológicamente, mentalmente, como en cada uno de las distintas novelas, pero son descripciones magníficas de cómo responde la actitud, el demonio, la idea de cada uno de estos personajes a los intereses, a lo que creen que pueden llegar, pero realmente a lo que resisten después, ¿no? A cuánta verdad osa, cuánta verdad soporta un espíritu, dice Nietzsche en Ecce Homo, y me parece que aplica muchísimo a estas novelas de Dostoyevsky. Esta es la obra maestra, incluso me parece que Dostoyevsky tenía intenciones de continuar, de seguir analizando, y ha quedado ahí, que falta qué pasa con Alyosha. Así que bueno, hemos recorrido algunas de las novelas de Fyodor Dostoyevsky. Espero que les haya interesado, que les haya gustado. Por favor, dejen su comentario de top 3 de novelas que más les ha gustado de Dostoyevsky, por cuál recomiendan ustedes comenzar, cuál ha sido su experiencia, por cuál han comenzado y por cuál recomendarían a aquellos que les interesa comenzar a leer a Dostoyevsky, o que lo han leído, y qué análisis, qué lectura han hecho de
estos personajes tan increíbles que nos siguen interrogando, que nos siguen llamando la atención. Así que sin más, los espero la próxima semana con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Y como siempre saben, en la caja de descripciones están los links por si quieren apoyar al canal adquiriendo alguno de mis libros. Nos estamos viendo y que tengan una muy buena semana. Saludos.